Hace unos días, Alberto Donadío publicó una columna en losdanieles.com donde, basado en una fuente anónima, mostraba al entonces presidente Virgilio Barco aprobando el genocidio que en su gobierno se desató contra la Unión Patriótica y del que el ejército fue impotente para contener o cómplice para instrumentalizar, vaya uno a saber. Ya con ciertas dudas decantadas, un primer balance lleva a pensar que quizá Donadío se extralimitó, pues habría incumplido lo que Ramiro Bejarano considera norma inquebrantable del derecho penal. No puede acusarse a nadie con una prueba que no se pueda revelar. Donadío respondió que eso es cierto en lo teórico, pero la prueba real de su escrito estaría en los más de 3.000 asesinatos selectivos que hubo contra los miembros de esa agrupación. ¿Quién desde el ejército habría estado al frente de las tareas de exterminio de la Unión Patriótica cuya ocurrencia no se puede negar? No sabemos si al frente, pero sí enterado y en extremo negligente el general Rafael Zamudio Molina, entonces ministro de Defensa, y a quien el consejero de paz de Barco, Carlos Osa Escobar, le expresó su preocupación porque todos los días mataban a por lo menos un integrante de la Unión Patriótica, y Zamudio le contestó: a ese ritmo no van a acabar nunca. Hablamos del mismo general que, siendo comandante del ejército en noviembre de 1985, estuvo al frente, ahí sí, de la salvaje retoma del Palacio de Justicia ocupado por el M-19. Es a su vez el mismo oficial al que por esos hechos la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, le formuló cargos como presunto responsable de secuestro agravado y desaparición forzada agravada, y es además el que Virgilio Barco nombró en 1986 como su ministro de Defensa. En ese cargo estuvo hasta el 4 de noviembre de 1988, cuando renunció luego de una emboscada de las FARC que dejó 8 militares muertos y frente a la cual Zamudio exhortó a sus generales y soldados a, abro comillas, pasar a una ofensiva total, destruir al enemigo y eliminarlo, cierro comillas, mientras que el presidente lo desautorizó al pedirle evitar que las opciones que se le ofrezcan al país se limiten a una estrategia de tierra arrasada o a la revisión política del Estado. Dijo Barco: es el deber de una democracia buscar salidas civilistas. El belicoso general, de todos modos, salió dando un portazo con estas palabras: yo no sé de diálogos, sé que las Fuerzas Armadas van a responder con sus armas, que es lo que no han dejado de hacer en últimas. Entre las ejecutorias del general Zamudio hay una innombrable, la relató en días pasados para El Espectador la jueza Marta Lucía González, quien lleva 30 años exiliada. Marta Lucía fue nombrada por el gobierno de Barco en aplicación del Estatuto para la Defensa de la Democracia, un severo régimen penal para enfrentar el desafío de los grupos armados ilegales. Entre sus misiones, ella abocó la masacre en la vereda Mejor Esquina de Buenavista, Córdoba, con 36 trabajadores muertos. Según El Espectador, los trazos de la verdad llevaban a un rosario de matanzas en connivencia con funcionarios y unidades militares y de policía. Sin temblarle el pulso, la jueza expidió las órdenes de captura que le dieron sus pruebas legales, dice El Espectador. Como consecuencia de sus acciones, a casa de la jueza llegó un sufragio invitando a sus exequias. Luego hubo 3 intentos de asesinato fallidos, su familia entró en pánico, el caso fue reportado a las autoridades y llegó hasta Presidencia. Es cuando la cita a su despacho el ministro de Defensa, Rafael Zamudio, y ella asiste convencida de que, abro comillas, me había llamado a ofrecerme su apoyo y que saliera a la luz lo que estaba manchando al ejército y la policía, cierro comillas. Pero no, la conminó a detener de inmediato las acciones contra los militares, pues él no iba a permitir que ningún juez manchara el nombre del ejército. Y aquí no acaba la historia, porque el padre de la jueza, el exgobernador de Boyacá, Álvaro González, le aconsejó que salvaguardara su conciencia y dejara el caso. Así lo hizo, y fue cuando se exilió, pero antes dejó firmados los autos de detención y las órdenes de captura
contra el entramado militar y paramilitar detrás de las masacres. En venganza, no se sabe quién dio la orden, su padre fue asesinado el 4 de mayo de 1989 cuando detuvo su vehículo en la calle 39 con séptima en Bogotá a la espera del cambio del semáforo. Un sicario le disparó frente a su esposa y la hija no pudo asistir a las exequias por falta de garantías. Saltando del pasado al presente, nos sobra recordar que el futbolista Juan Fernando Quintero exigió explicaciones al hoy comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro, el mismo que le envió un mensaje de condolencia a la familia de alias Popeye tras su muerte. Pidió Quintero una explicación sobre la desaparición de su padre al general Zapateiro. Cuando Zapateiro se desempeñaba como capitán, envió a su progenitor a Medellín luego de haber tenido un altercado con él en Carepa, Antioquia, donde prestaba servicio militar. Y nunca más se supo de Jaime Quintero.